Bienvenidos, en este video veremos cómo resolver triángulos rectángulos. Antes de iniciar con la resolución, vamos a identificar primero los parámetros importantes para lo que es el triángulo rectángulo, al igual que sus lados y sus ángulos. Lo primero que debemos tener en cuenta acá es que para hablar de un triángulo rectángulo debe existir un ángulo de 90 grados, como lo observan ustedes allí en su pantalla. Siempre debe haber ese ángulo de 90 grados en el triángulo para poder utilizar las definiciones que vamos a utilizar a continuación. También podemos nombrar el triángulo utilizando las letras del alfabeto que nosotros conocemos en el orden que ustedes deseen. Por ejemplo, acá le vamos a poner la letra A, B y C. Esos nombres lo vamos a colocar siempre con letras mayúsculas y en las esquinas del triángulo. A continuación vamos a darle los nombres a los lados del triángulo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a nombrarle del vértice al lado opuesto. Es decir, que de este vértice A, el lado opuesto, vendría a ser el nombre A minúscula. En este caso le colocamos aquí la A minúscula. Y así sucesivamente con cada uno de los lados. El lado opuesto sería acá B minúscula y el lado opuesto vendría a ser C minúscula. Y con eso hemos nombrado ya a nuestros lados en el triángulo. A continuación vamos a escoger un ángulo que por lo general siempre es el ángulo que coincide con el eje de las X. En este caso nuestro eje de las X vendría a ser el lado B, es el lado que marcamos con la regla, y marcamos el ángulo que se genera con esa línea. En este caso tenemos aquí un ángulo que lo podemos denominar con cualquier letra. En este caso vamos a colocarle aquí un ángulo θ. Y según este ángulo, los nombres de este triángulo van a tener otra denominación. En este caso, según el ángulo, el lado que esté al frente del ángulo se va a llamar el cateto opuesto, el que esté al frente del ángulo. Entonces vamos a escribir acá nuestro nombre. En este caso sería el cateto opuesto. En este caso, en cambio, el lado que esté en cambio horizontal y pegado al ángulo, en nuestro caso, vendría a ser este lado. Si nosotros observamos, está pegado a este ángulo y cuya línea es horizontal, lo vamos a denominar acá cateto adyacente. Escribimos el nombre de nuestro cateto y aquel lado que vaya al frente del ángulo recto, en este caso el ángulo recto observamos está aquí, siempre el lado que vaya al frente de ese ángulo se lo va a denominar la hipotenusa. Entonces vamos a escribir ahí nuestro nombre para la diagonal. Y tenemos ya nuestros nombres en el triángulo. Una vez que tenemos ya escritos los nombres en nuestro triángulo, vamos a proceder a utilizar las funciones trigonométricas al igual que el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a iniciar con el teorema de Pitágoras. Este teorema nos menciona lo siguiente: que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Es decir, la hipotenusa para nuestro triángulo vendría a ser la letra C. En este caso, C va a ser igual a la raíz de la suma de los otros catetos. En este caso del cateto opuesto, que para nuestro caso vendría a ser A cuadrado, más el cateto adyacente, que para nuestro ejemplo vendría a ser B al cuadrado. Y con esto tenemos hallado lo que es el teorema de Pitágoras. A continuación vamos a ver ahora las relaciones fundamentales. Estas funciones o relaciones fundamentales son las siguientes: seno, coseno y tangente. Cada una de ellas tienen que ir acompañado de su ángulo, que para nuestro caso, en nuestro triángulo lo hemos escogido como el ángulo θ. Entonces vamos a escribirle aquí el seno del ángulo θ, lo mismo para el coseno y de igual manera para la tangente. Cada una de estas relaciones trigonométricas o fundamentales tienen sus definiciones.
Entonces la función seno de teta vendría a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para nuestro triángulo vendría a ser esto igual a lo siguiente. El cateto opuesto vendría a ser A, el cateto, la hipotenusa vendría a ser acá C, y de igual manera para el coseno. El cateto adyacente vendría a ser B, la hipotenusa vendría a ser C, y finalmente la tangente me dice cateto opuesto, que vendría a ser A, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser B. Y estas relaciones fundamentales, como el teorema de Pitágoras, es lo que vamos a utilizar para nuestra resolución de triángulos. Vamos a ver ahora ejemplos.